Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Yahweh Sebaot, nuestro Padre, les bendiga y les guarde en el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías, y a través de sus méritos reciban ustedes justificación y reciban también redención. Bendito sea nuestro Padre que nos ha concedido bendiciones en todo momento. Mi nombre es Francisco Araque, de Yeshua Metzudah, Panamá. Hoy vamos a hablar de un tema, o más que un tema, es un concepto. Todas las porciones de las escrituras se basan en conceptos y obviamente aplicando esos conceptos en contexto podemos entender la idea principal y de lo que es la escritura, ya que el hombre ha metido su mano de una u otra manera y ha cambiado, corrompido y manipulado la escritura a su conveniencia y ha mezclado muchos conceptos bíblicos o muchos conceptos de la verdad y cómo es la creación, cómo ha sido la creación y cómo es el orden que nuestro Padre ha gestado en toda su creación. Lo han mezclado con conceptos mitológicos o míticos, fantasiosos, incluso místicos y, por qué no decirlo, hechiceros y supersticiosos. Entonces hoy estaremos hablando acerca del concepto de la muerte, ¿sí? Más que el título del tema sería la muerte y la inmortalidad del alma. En temas anteriores que dieron nuestros hermanos y maestros también de la asamblea, ellos estuvieron hablando acerca de lo que es el nefesh, el alma, y de lo que es el ruach, el espíritu, como se traduce mayormente. Pueden escuchar estos dos audios para poder entender un poco más este tema que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, cuando nosotros, para hacer una recapitulación de ello, cuando hablamos de la palabra nefesh o de la palabra alma, como se traduce, ya hemos entendido que la palabra nefesh o alma no es un fantasma dentro de nosotros, no es otro espíritu, no es un ente distinto a nuestro ser, sino que un nefesh, un alma, somos nosotros mismos, porque el concepto bíblico o el concepto hebreo de la palabra nefesh, que es lo que todo el tiempo los traductores o teólogos cristianos traducen como alma, el concepto correcto es de una criatura viviente, es un ser viviente. Por eso la palabra nefesh en el ámbito y en el concepto bíblico, en el pensamiento hebreo, no solamente se le aplica a los seres humanos, sino también a toda criatura viviente, sean animales, sean peces, sean aves. Entonces hay que entender y sacarnos de nuestras cabecitas ese chip o esa ideología de que los seres humanos somos los que tenemos almas y que los animales no tienen alma. No, los seres humanos somos almas, somos criaturas vivientes, al igual que los animales son criaturas vivientes, porque eso es lo que transmite la palabra nefesh, también traducido en este caso al español como alma. No significa que tenemos algo dentro nuestro que cuando morimos, si fue bueno se fue para el cielo y si fue malo se fue para el infierno. No, cuando una persona muere completamente. También lo que se llama alma, que en nuestro concepto, el concepto bíblico correcto, se puede interpretar que es el asentamiento de las emociones, que es la personalidad del ser humano, pero que eso también muere al momento de la persona morir. Es muy importante que se eliminen conceptos platónicos, como ya se estudió en este tema, de dónde salen estos pensamientos y cómo la religión universal y las diferentes sectas religiosas del cristianismo han adoptado estas ideologías helenistas, esta retórica helenista que ha pervertido los conceptos bíblicos y los ha transformado o ha mezclado el pensamiento bíblico de todos estos conceptos y los ha mezclado con paganismo, teniendo como resultado lo que hoy en día entendemos por religión. ¿Sí? En este caso la religión cristiana. Igualmente con el concepto del espíritu, tampoco es un fantasma dentro de nosotros, porque la escritura dice que el espíritu, el ruach, el aliento de vida, el soplo del Altísimo, esa energía vital que nos mueve, vuelve a Él. Eso es una forma de decir que nuestro Padre es el que lo da y nuestro Padre cuando recibe, o cómo decirlo, recibe lo que le pertenece. Sin embargo, tampoco es algo aparte de nosotros, en cuanto a que sea un ser consciente aparte de nosotros, sino que eso es algo que nos enciende. Es como si tuviésemos un aparato electrónico y que la fuente o el tomacorriente, cuando nosotros lo enchufamos,
allí es cuando se alimenta de esa energía, pero al momento de nosotros desenchufarlo, automáticamente ese aparato electrónico ya no funciona. Entonces, de la misma manera, nosotros somos enchufados a lo que es el Ruach, a lo que es la fuente de vida, a lo que es el hálito de vida o el aliento de vida, que es el espíritu que nos da nuestro Padre. Pero al momento de morir, nosotros automáticamente nos estamos desenchufando, la energía vuelve al Padre. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a sacarnos todos estos pensamientos paganos, todos estos pensamientos que han sido absorbidos del paganismo, del pensamiento en cuanto a la inferencia o a la injerencia del pensamiento de diferentes dioses, y cómo cada uno de estos dioses le surtía al ser humano muchas cosas, entre ellos incluso la vida, y habían dioses para todo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos conceptos bíblicos, porque una cosa va llevando a otra y por ende tenemos que ir eliminando de nuestras vidas todo este tipo de pensamientos. Dicho esto, ya haciendo una recapitulación acerca de lo que es la Nefesh y lo que es el Ruach, sería el alma y el espíritu, entramos al tema de la muerte, ¿sí? De la muerte y la inmortalidad del alma. Entonces, nuevamente les recomiendo escuchen los dos temas anteriores de lo que es la Nefesh, dado por nuestro Zaken Humberto, y nuestro Zaken Abraham dio el tema del Ruach. Es muy importante que ustedes los escuchen y así de esa manera ustedes puedan llevar el contexto de estos temas y entrar en este otro tema que sería el tercero de esta serie. Entonces, la muerte en el concepto hebreo bíblico, muy importante eso, ya que nosotros primeramente vamos a ver el concepto hebreo. El concepto hebreo, o cómo se dice muerte en hebreo, se dice mavet, o en hebreo bíblico mawet. Incluso para los cananeos, el dios de la muerte se llamaba Mot. Era el dios del bajo mundo, así como en la mitología griega Hades o Hades era el dios del bajo mundo, o incluso el mismo nombre Hades se utiliza para designar al mundo de los muertos. O en la tradición cristiana, vamos a hacer una comparación, en la tradición cristiana no sería Hades ni Mot, sino en este caso sería el diablo, Satanás, Lucifer. Y en lugar de lo que se llama Hades, o en el caso de los cananeos que llamaban al dios, el bajo mundo, a ese lugar, en este caso en la tradición cristiana se le llama infierno. Temas de los cuales nosotros vamos a estar hablando, valga la redundancia, en temas posteriores. Vamos a estar hablando de lo que es el infierno, de quién es el Satán, de lo que es el cielo, si realmente vamos al cielo. Vamos a tener todos esos temas, y por eso muy atentos a las nuevas enseñanzas que vamos a estar compartiendo. Ok, en la cultura bíblica existió siempre la idea de la muerte, de que el hombre no es inmortal. La escritura dice: de la tierra viene y a la tierra retornarás. Del polvo eres y al polvo volverás. En Eclesiastés 9, del 4 al 6 dice: pero para todo aquel que está entre los vivos hay esperanza, pues es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues el recuerdo de ellos cae en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, es muy importante, y vamos a ir haciendo comparaciones con respecto a la creencia, ¿verdad? A la creencia cristiana de lo que pasa después de la muerte. Porque en la cristiandad se entiende de que una persona después que muere, queda una parte de esa persona queda consciente, que es lo que se conoce como en la tradición cristiana como alma, ¿verdad? Que incluso si fue malo, vuelve o va al infierno, donde va a ser castigado con muchos tormentos, y siempre retratan la famosa pintura de Dante Alighieri, si mal no recuerdo, creo que así se pronuncia su apellido, donde retratan el infierno con diferentes departamentos, y donde dependiendo del cuál fue la maldad que hizo esta persona, pues va a caer en uno de esos departamentos. Incluso siempre se utiliza la frase, no sé, cuarta, quinta, séptima, décima paila del infierno. Por allí siempre le colocan números incluso a las pailas, ¿no? En las cuales van a arder o están ardiendo las personas que van para el infierno según la tradición cristiana. Sin embargo, este verso de las Escrituras nos dice que una persona cuando muere, en Eclesiastés 9:6 dice: también han desaparecido su amor, su odio y su envidia, y ya no tienen parte en este mundo. ¿Qué pasa? Mire lo que dice este verso de las Escrituras, porque estamos leyendo las Escrituras. Dice que una persona cuando muere desaparece su amor, su odio y su envidia. Es decir, que esa persona
ya cada uno de los sentimientos, sean buenos o sean malos, por las cuales, según la tradición cristiana, van a ser enjuiciados y va a ser determinado su lugar, sea el cielo o sea el infierno, pero la Escritura nos dice que cada uno de estos sentimientos desaparecen también, mueren. Si es el amor, muere. Si es el odio, se le muere a la persona. Si es la envidia, se le muere. ¿Por qué? Porque el concepto de la muerte es que la persona muere totalmente. Es decir, que una persona cuando fallece, todo su ser muere. Ya no queda ninguna parte consciente. ¿Por qué? Porque esto igualmente va de la mano con el contexto de la resurrección. Y eso vamos a estar hablando más adelante. Seguimos con el tema para ir desglosando cada uno de estos puntos y que podamos entrar más en armonía a lo que realmente nos quiere decir la Escritura. Entonces, hay prácticas o existen prácticas y costumbres específicas para la observancia de duelo. Primero estamos hablando del primer punto, que es la muerte en el concepto hebreo bíblico, ¿sí? Y dentro de lo que es el concepto hebreo hay costumbres específicas para la observancia del duelo. La práctica de guardar luto nos lleva a tiempos de los patriarcas en el libro de Bereshit o de Génesis, que nos relata cómo Abraham Avinu se levantó de su duelo al morir su esposa Sará, y fue a ocuparse de conseguir un lugar donde enterrarla. Fue a ver a Efrón, Zohar, Hagití, para que le vendiera una cueva en la ciudad de Hebrón, donde según la tradición también están enterrados los patriarcas y sus esposas. Así el primer patriarca señaló a sus descendientes la forma de actuar. Ahora nos preguntamos, ¿nosotros verdaderamente morimos cuando fallecemos o viven nuestras almas en felicidad celestial mientras que nuestros seres queridos nos lamentan acá abajo en la tierra? La mayor parte de nuestras vidas ha sido inquietada por una inoportuna pregunta. Si cuando morimos nuestras almas son llevadas a una alegre eternidad en el cielo, ¿por qué entonces tanto duelo en los funerales? Si la enseñanza y creencia popular es que el hombre tiene un alma inmortal, ¿por qué entonces los ministros hablan de muerte cuando administran la última o extrema unción? Y si nuestra alma vive después que morimos, ¿cuál es la necesidad de la resurrección de los muertos de la que habla la Biblia? Oímos a las personas decir, un ejemplo, que el buen tío ha muerto. ¿En realidad el tío está muerto? ¿O vamos a su funeral solo para lamentar su cuerpo muerto, mientras que nuestro tío vive rondando por todo el cielo, tocando su arpa y probando la aerodinámica de sus alas? Allá está serenamente relajado, sostenido por un brazo mientras se asoma sobre el borde de una nube y sonríe hacia abajo a aquellos que tristemente están cargando su cadáver en un ataúd. O por lo menos eso es lo que muchos piensan, ¿no? Ellos quieren creer que los muertos en realidad no se han ido, simplemente ya no podemos verlos según la tradición y el pensamiento de las personas. Ahora, tenemos que reconocer algo. A la mayoría de las personas no les gusta hablar sobre este tema. Ellos están muy en el presente, muy ocupados tratando de progresar, de crear una familia, de obtener una promoción, de trabajar para el retiro, buscando el deleite de la vida. La seriedad del tema es una carga pesada en la conciencia y preferiríamos que no se nos recuerde nuestra mortalidad. La filosofía es, ¿por qué preocuparnos acerca de eso? Simplemente viva una vida decente, sea un buen ciudadano honesto, haga su parte y al final todo saldrá bien. Usted llegará al cielo, creen ellos. ¿Pero eso es verdad? El hombre siempre ha querido ser inmortal, vivir eternamente. Desde que el adversario sembró la noción en la cabeza de Eva, por sus creencias de que ellos son o de que ellos poseen almas inmortales, las personas quieren negar que Yahweh puede acarrear pena de muerte por sus pecados. Yahweh le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol o morirán. Pero en efecto el hombre dice, no, yo no moriré. La serpiente así lo ha dicho, yo tengo un alma inmortal, cuando yo muera iré directo al cielo. Eso es lo que piensa la gente, eso es lo que enseñan los teólogos, eso es lo que enseña la cristiandad. En el segundo punto, la muerte en el paganismo y la eterna creencia de la inmortalidad. La muerte vista como inmortalidad del alma no es una doctrina única del cristianismo, es una creencia perpetua de muchas culturas. Los libros sagrados de los hindúes hablan de la inmortalidad personal y responsabilidad individual después de la muerte. Los chinos dicen que cuando una persona muere, regresa a su familia. Confucio dijo que los espíritus de los buenos se les permite visitar sus antiguas habitaciones en la tierra. Eso lo dijo Confucio. También los egipcios reconocieron un lugar de morada para los muertos, como también un futuro juicio por la gran deidad Osiris.
Les explico rápidamente. Osiris envía a los justos a morar con el dios de luz y a los malvados a las regiones de oscuridad. Eso pensaban también los egipcios. Los egipcios igualmente ligaron la idea de la inmortalidad a la preservación del cuerpo muerto como una condición para la continuación de la vida del alma. Es por eso que ellos pasaban tanto trabajo para preservar los cuerpos a través de la momificación. Pero fueron los paganos griegos, quiero que escuchen muy bien este tema, este punto del tema, ya que fueron los paganos griegos quienes le dieron a la doctrina moderna su forma y su sustancia. En los escritos de Platón, encontramos que el cuerpo es obsceno y corruptible, mientras que el alma es inmortal, eterna y esencialmente infalible. El alma está atrapada en el cuerpo hasta la muerte, cuando es liberada. Por lo menos esa es la noción del hombre pagano. No podemos ampliar mucho este punto en cuanto a la concepción del paganismo o el concepto de la muerte dentro del paganismo, ya que en todas las culturas, religiones y pensamientos de las sociedades paganas de la antigüedad, siempre estaba la idea de lo que era algo que sucedía después de la muerte. Como por ejemplo los nórdicos, los vikingos, ellos creían en el Valhalla, en Odín, en Thor, en Freya, que el Eterno reprenda a todas esas deidades, esos demonios. Sin embargo, ellos creían que cuando ellos morían iban al Valhalla, iban a estar allá sentados a la mesa de Odín, luchando constantemente, riéndose, bebiendo, de una fiesta por la eternidad. Pero en todas las culturas siempre se tuvo este tipo de pensamiento. Pero fue Platón, la filosofía helenista, la que contaminó por lo general la sana doctrina. Recordando que la sana doctrina no es el cristianismo. La sana doctrina es lo que dice nuestro Padre en su palabra: guarden mi Torá, guarden mi Torá, guarden mis mandamientos. Esa es la sana doctrina. Y eso fue lo que vino a enseñarnos nuestro Mesías. Obviamente, la religión, llámese catolicismo o cristianismo evangélico en sus diferentes sectas o facciones, simple y llanamente ellos ciertamente guardan parte de los mandamientos, pero también guardan mucha parte de lo que es el paganismo, entre otras cosas conceptos paganos como lo es la muerte o no tanto la creencia de la muerte, porque obviamente todos morimos, sino la creencia el alma inmortal, cosa que heredaron del pensamiento filosófico de Platón y otros pensadores de ese tiempo que tenían toda esta ideología pagana. Ahora, el tercer punto, el alma no perpetua. Pregunta: ¿es el hombre un ser dual con un cuerpo físico y un alma inmortal? Horroroso como pueda ser, la doctrina de la muerte ligada a un alma inmortal es extraña a las escrituras. No está en el Tanaj, en el así también mal llamado Antiguo Testamento, y no fue enseñada por el Mesías y sus discípulos. Pero pregunta usted, ¿no habla la Biblia de almas? Sí, muchas veces, pero las palabras inmortal y alma nunca se encuentran juntas en las escrituras. Ustedes me pueden preguntar, ¿y qué de Mateo 10:28? ¿No dijo el Salvador que no temieran a aquellos que no pueden matar el alma? Pregunta usted. Ahora, favor de leer el resto del pasaje. Dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. ¿Qué es el Gehenna? No es el infierno, no. Era un lugar en las cuales fuera de Jerusalén o fuera de Jerusalén había un lugar llamado Gehenna o Hinnom, creo que se dice así de esa manera en griego. Era un lugar donde se vertía toda la basura de la ciudad, donde constantemente estaba ardiendo, donde había fuego para quemar esa basura, para quemar los cadáveres de los animales muertos, e incluso, y lamentablemente de esta manera, incluso de cadáveres de humanos, de personas indeseables. Recordando que para ese tiempo, en los tiempos de nuestro Mesías, estaba gobernando el Imperio Romano y constantemente eran ejecutados judíos y personas, no solamente judíos, sino forasteros que llegaban a la ciudad, pero eran malvados y perversos, o simple y llanamente eran ejecutados por Roma por X o Y motivo. Muchos de ellos lamentablemente caían en estos basureros y eran quemados allí. Entonces siempre se convirtió este lugar en un símbolo de
¿cómo decirlo?, de estigmatización, como un símbolo negativo para denotar algo, como un símbolo de castigo, que cuando se mencionaba esto era algo de castigo. Por ende, nuestro Mesías tomó esto para reflejar lo que sucedería después del gran juicio del trono blanco, que todos serían lanzados a donde no muere el fuego. Y eso no significa que sea algo como el infierno, no, porque eso es lo que va a suceder después de los 1000 años de reinar el Mesías. Por eso es muy importante que más adelante ustedes estén atentos al tema del infierno, en el cual se va a estar estudiando este tema a profundidad y sabiendo de dónde sale esta ideología y qué es lo que realmente sucede con todos estos temas o estos conceptos heredados del paganismo y cómo se llegaron a filtrar o a infiltrar en lo que se conoce como la religión cristiana, que ahora tiene por tradición y que es entendido por la mayoría del mundo civilizado. Entonces, de la propia boca del Salvador aprendemos que el alma puede ser destruida, por lo tanto no es inmortal. Alma, como ya se ha explicado, es el griego suje y significa criatura, ser viviente o vida. Incluso como lo dice el libro de Ezequiel 18:4 o el verso 20 también, dice: el alma que pecare, esa morirá. El Salvador aún dijo que su propia suje, su propia alma podía morir. Él dijo, mi alma, mi ser, mi cuerpo. Ahí no está hablando como lo comenté hace un momento, no está hablando de una parte de su cuerpo ajena a su cuerpo, distinta a su cuerpo, y que incluso después de muerta queda pensando, queda con amor, queda con odio, queda con rabia. No, le está hablando de todo su ser. Por eso es una expresión que cuando se entiende a través de la mentalidad hebrea, se entiende a qué se está refiriendo. Entonces nuestro Mesías, que dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es una forma de decir: estoy totalmente afligido, angustiado. Y obviamente sabemos que eso era lo que pasaba en ese momento con nuestro Mesías, porque sabía el gran sufrimiento que iba a padecer por causa de las transgresiones, de la violación de la Torá que habíamos cometido. Cuarto punto: ¿qué son el Sheol y el Hades? Muy bien. En sus idiomas, en este caso bases o originales, la Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Sheol y su equivalente griego Hades, los cuales tienen relación con la muerte. En algunas Biblias se traduce en infierno o algo así, o otro tipo de palabras por el estilo. Vamos a ver en este punto, y quiero que prestemos atención, cómo llegó a mezclarse los conceptos, cómo es tan importante mantener la mentalidad y ver la escritura y los conceptos bíblicos a través de la mentalidad bíblica y no inyectarle otro tipo de pensamientos o otro tipo de mentalidad. Por eso a veces escucho a maestros y líderes de otras religiones que interpretan las escrituras a través de la mentalidad occidental y le inyectan lo que es su pensamiento a la escritura y la interpretan de acuerdo a su mentalidad, causando de esta manera una corrupción de conceptos, incluso de darle un sentido contrario o totalmente ajeno a lo que la escritura está tratando de decir. Y eso es lo que ha pasado con conceptos como el Sheol y el Hades. Vamos a ver qué es lo que representa la palabra Sheol, qué es lo que significa, no solamente en lo literal o en la etimología de la palabra, sino también en el pensamiento y lo que realmente se entendía en el pensamiento bíblico. Muy bien, la palabra Sheol. ¿Qué significa esta palabra? Significa fosa, sepulcro, hoyo, tumba, hueco, no sé, en diferentes, lápida, aunque ya hoy en día la palabra lápida se refiere mayormente a lo que es la matzeba o lo que es el monumento o donde se escribe en tal caso el pensamiento o quién era esa persona y de qué año a qué año estuvo en vida. ¿Sí? Sin embargo, en otros pensamientos o en otros conceptos, esa palabra lápida a veces se refiere a todo lo que es la parte de donde fue enterrada la persona, porque para eso se deja allí, se erige este tipo de pedazo de roca, de cemento, de concreto, para mantener allí el lugar o que se sepa dónde está enterrada la persona. Sin embargo, la palabra Sheol entonces diríamos que significa fosa, sepulcro, hoyo, tumba, etcétera. Vamos a colocarle también el concepto de la lápida, refiriéndose obviamente al lugar donde la persona es sepultada.
ya que del polvo nacimos y a él volveremos. Pero debido a la influencia pagana religiosa han tomado estos conceptos para darle forma a lo que hoy se entiende en el cristianismo y otras culturas como el más allá o la vida después de la muerte, y en la mayoría de los casos solo la utilizan para denotar el infierno o un lugar en otra dimensión que está en el centro de la tierra, donde son castigados los malvados. Pero hablando sarcásticamente, si es un lugar físico, ¿cómo puede quemar a los seres espirituales? Pero obviamente cuando digo si es un lugar físico es porque como dicen que está en el centro de la tierra, pues obviamente entonces tiene que ser un lugar físico. Pero estoy hablando, y me disculpan ustedes el sarcasmo, estoy hablando acerca de lo que es la tradición en la tradición religiosa con respecto a este pensamiento. Entonces, si es un lugar físico, ¿cómo puede quemar a los seres espirituales? Pero estos no son los conceptos bíblicos que transmite la palabra hebrea Sheol o Seol, como aparece en las traducciones, ya que recordemos algo. En hebreo existe una letra que se llama la letra Shim, se pronuncia de esa manera, SH, Shim, como Yahoshua, ¿sí? Como Mashiach, es una letra sibilante. En griego no tienen este sonido y utilizaron para representar esta palabra, utilizaron la letra sigma, pero la letra sigma tiene sonido de sapo, incluso de la Z acá latina, como zapato. ¿Sí? Como zorro, tiene el mismo sonido que la S de sapo. Entonces, al momento de traducirla o tratar de llevarla de manuscritos griegos a las escrituras como en la Reina Valera, entonces ya no consiguieron la palabra Sheol, sino ustedes van a conseguir siempre la palabra Seol, ¿sí? Pero se pronuncia correctamente Sheol. Entonces, Sheol es simplemente un eufemismo para la muerte, y que un ser humano después de morir no pasa del hoyo. Allí es su final y no hay vida después de la muerte, ya que la misma palabra lo dice, muerte. Culmina la existencia, sea física o espiritual. Y eso es muy, muy importante que nosotros entendamos, que la muerte, según el pensamiento bíblico, es la culminación de la total existencia del ser. Es decir, que una persona cuando muere, murió todo de esa persona, ya no hay conciencia. Y que Sheol no es un lugar, sea físico o espiritual o en otra dimensión, no es un lugar donde los muertos después de muertos, no sé, es como medio contradictorio, que los muertos después de muertos sigan vivos o sigan conscientes y que van para el Sheol. No, van para el Sheol sí, pero el Sheol es un lugar físico. ¿Y qué representa ese lugar físico? Ya dijimos que es la fosa, el hoyo, el hueco, la tumba, ¿verdad? Donde se entierran a las personas, porque lo dijo nuestro Padre, del polvo eres y del polvo volverás. Por favor, no haga esfuerzo por añadirle los conceptos, ni palabras, ni comentarios que usted diga, no, pero es que a mí me han enseñado. No, eso es lo que significa. Y que la muerte es una total culminación, una total desintegración, por decirlo de esa manera, de la existencia, sea física o espiritual. Eclesiastés 9, de 9 a 10, dice: goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En Isaías 5, 13 y 14 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Sheol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Es una forma poética para decir que ahorita son ricos, se glorían porque tienen mucho, porque están jóvenes, por esto. Su gloria va a terminar en la tumba. Eso es en palabras modernas para más o menos explicar lo que de una manera quizás muy poética transmite la escritura del profeta Isaías. En Proverbios 30, 15 y 16 dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Sheol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Entonces, dentro del concepto bíblico, dentro del concepto hebreo,
La palabra Sheol significa que hoyo, tumba, el hueco, la fosa, donde se entierran a las personas. No es un lugar ni espiritual, ni otra dimensión, ni el infierno, ni nada por el estilo. Simple y llanamente es donde terminan las personas. Donde nosotros, si morimos y no viene Mashiach antes, nosotros allí vamos a culminar. ¿En qué? En una fosa, en el Sheol, en la tumba. Entonces, cuando se utiliza o se lleva del hebreo al griego, utilizan la palabra para representar la palabra Sheol. En la mayoría de los casos, cuando la traducen y la llevan al griego, ¿verdad? Porque tenemos también manuscritos o códices que trataron de hacer lo que más pudieron por mantener conceptos hebreos bíblicos, y por eso dejaron la palabra Sheol. Por eso tenemos hoy en día lo que les comenté hace un momento, la palabra Seol. Pero hay manuscritos donde quitaron la palabra Sheol y colocaron la palabra Hades. Pero ¿qué es el Hades ahora en el concepto de la mitología griega? Les voy a leer los conceptos que tengo por acá. Vamos a colocar, ok. Dice, en la mitología griega, Hades, en griego Hades, alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este. Finalmente, también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. El inframundo griego o el Hades es un término general que se emplea para describir el reino del dios Hades de la mitología griega, que se creía que estaba situado debajo de la tierra. Este reino tiene distintos aspectos, incluyéndose en él los prados asfodelos, la morada de los muertos, que es conocido como el Erebó, o el Balatro, y el Tártaro, que es donde están atrapados los monstruos y los titanes. Mire el concepto de la palabra hebrea Sheol, que simple y llanamente significa fosa, tumba, donde culminan los seres, donde culmina la existencia, ¿verdad? Y cuando intercambian palabras y le inyectan el concepto griego, miran cómo queda ahora con un concepto pagano, pensando que hay un lugar dentro de la tierra donde son llevados los muertos, y que aparte es un reino que está reinando un dios o un ser o un demonio, vamos a llamarlo de esta manera. Pero ese es el concepto pagano. No es así en el concepto hebreo, porque la misma o la palabra que debería de ser su paralela, en tal caso, Hades, se aleja totalmente del concepto bíblico de lo que está tratando de transmitir Sheol. Por eso es muy importante ver la escritura y mantener los conceptos bíblicos y eliminar de nuestra mente todo concepto pagano, todo concepto que vaya en contra incluso de lo que es los conceptos bíblicos, porque eso va a desvirtuar, corromper, manipular y agregarle a la palabra bendita de nuestro Padre Celestial Yahweh. Veamos cómo estas palabras son denotadas en lo que es el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, acá en el verso, me disculpan ustedes, en el verso 13, ¿verdad? Dice que el mar entregó los muertos que habían en él, primeramente el mar, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellas. Si se mantiene el concepto, ¿verdad?, el concepto pagano de la mitología griega, entonces se tendría que pensar, el inframundo o el infierno, ¿verdad?, entregaron todos los muertos que tenían en ellos. ¿Sí? Y entonces, imagínese esto, en ninguna parte de las escrituras habla de este tipo de contexto. Imagínese que el Hades, sea el infierno como se le llama en la tradición cristiana, ¿verdad?, entrega a los muertos,
¿verdad? Y automáticamente, obviamente, están allí porque están siendo castigados según la tradición cristiana. Entonces los entrega porque estamos hablando acá del gran juicio del trono blanco, es decir, del juicio que sucederá después de los 1000 años del reino de nuestro Mesías, del reinado de nuestro Mesías aquí en la tierra. Y entonces, después de ese reinado, entonces el Hades entrega a los muertos son juzgados y le dicen, primero estaban en castigo, los sacan para juzgarlos y le dicen, ustedes obviamente están condenados, vamos a lanzarlos otra vez al castigo. En ninguna parte de las escrituras demarca una naturaleza tan malvada de nuestro Padre. En ninguna parte de las escrituras, porque eso sería ser un ser malo. Eso es como sacar a alguien de la cárcel, para darlo delante de un juez y decirle, lo sacamos de la cárcel para decirle que usted tiene que volver a la cárcel y burlarse de él, porque eso es burlarse de la persona. Y así no es la justicia de nuestro Padre, y tampoco la Escritura lo denota de esta manera. Habla de la resurrección y que la esperanza incluso de los discípulos de ver al Mesías no era el momento de morir, sino era después de la resurrección, y para eso vamos a tener otro tema más adelante. Entonces dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué significa esto? Esto no es algo literal, porque aquí está hablando de conceptos. La muerte no es la calavera vestida con este traje de monje, ni con esa guadaña gigantesca, no. Es un concepto. La muerte es un estado, es la persona sin vida. No significa que sea un espíritu. Sí hay espíritus a los cuales nuestro Padre ha enviado como mensajeros de la muerte, como el Malach Hamavet que pasó por encima de los hijos de Israel y mató a los primogénitos de Egipto, como el Malach o el ángel que envió a nuestro Padre Celestial para matar al profeta pagano Bilam, pero que el asna le habló para que se diera cuenta. Ya ustedes saben la historia. Aquí está hablando de conceptos, de que la muerte y el Hades, la muerte y la tumba, porque eso realmente es la palabra Sheol, o de donde viene la palabra, o de donde debería de venir la palabra Hades. Sin embargo, le quitamos elemento pagano a la palabra Hades y le inyectamos el concepto correcto, y entonces decimos la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, esta es la muerte segunda. Es decir, que para la eternidad ya no va a existir ese concepto de la muerte. Ya no va, obviamente porque estamos hablando de la eternidad, ya no va a existir el hecho de que la tumba o el Sheol o el lugar, el concepto de enterrar a los muertos ya no va a existir, porque la muerte ya no va a existir después del gran juicio del trono blanco. Ya no va a existir la muerte, ya todos seremos eternos si perseveramos hasta el final, como dice la Escritura. Ahora vamos al punto número 5, examinando las palabras inmortal e inmortalidad. Apliquemos una simple prueba para ver si hay inmortalidad residiendo en seres humanos. Examinaremos cada pasaje donde ocurre estas palabras, inmortal e inmortalidad. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque en la tradición se dice que el alma es inmortal, que después de la muerte no muere. Sí, hay versos en la Escritura donde dicen que sí muere, que todos morimos, que una persona cuando muere, muere, punto, que el alma muere. Ok, la palabra inmortal ocurre solo una vez en 1 de Timoteo 1:17, refiriéndose a nuestro Padre Yahweh. Dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim. Es el único caso donde la palabra inmortal aparece en la Escritura y se aplica a nuestro Padre Yahweh. Aquí no encontramos referencia alguna hacia el hombre, de ninguna manera y en ningún aspecto, ya que siempre conseguiremos en las Escrituras que nada del hombre vive después de la muerte, aún ni sus pensamientos ni sus sentimientos. La palabra inmortalidad solo se encuentra 5 veces en toda la Biblia. Vamos a ir analizando en varios puntos donde aparecen. Vamos a ver primeramente 1 de Timoteo 6:16. O desde el verso 15, vamos a leer, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, estoy leyendo la Reina Valera, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, gobernante de gobernantes, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahí está hablando de nuestro Padre Celestial Yahweh. No está hablando de nuestro Mesías porque obviamente los hombres tuvieron la oportunidad de verlo y nosotros vamos a tener oportunidad de verlos aún siendo nosotros seres mortales si vivimos todavía. Nuestro Mesías se le dio también inmortalidad, pero es una inmortalidad que deriva de nuestro Padre. Es una inmortalidad dada porque se la dio ¿quién? Nuestro Padre Celestial. Entonces en este verso de nuevo se refiere a nuestro Padre Yahweh. Nada sobre el hombre aquí. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yahoshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yahoshua demostró en sí mismo lo que quiere decir con inmortalidad en la Biblia, ya que él recibió inmortalidad al momento de resucitar. Y esa inmortalidad la recibió ¿de quién? De nuestro Padre Celestial Yahweh. Sexto punto, un cambio en nuestros cuerpos. Vamos a ver aquí por qué en el ocaso del 14 de Aviv, en el madero de ejecución, después de haber sucumbido a la espada del soldado romano, no se menciona a Yahoshua inmediatamente en el cielo, porque como hombre él no tenía inmortalidad. Yahoshua estuvo muerto en el sepulcro, fue sepultado en la tumba de Yosef de Arimatea y tuvo que ser levantado entre los muertos 3 días después para no morir más, porque fue resucitado como el primogénito de los que durmieron. Esto significa que otros le seguirían de igual manera en la cosecha general de los fieles. Ellos también deben morir y entonces ser activamente resucitados en el toque de la última trompeta. Y es donde dice la Escritura que recibiremos nuestro galardón. ¿Cuál es ese galardón? La transformación de nuestros cuerpos, la inmortalidad, donde ya la muerte segunda, que vendrá 1000 años después de ese momento, no va a tener arte ni parte en estos seres que reciban a nuestro Mesías y reciban la transformación de sus cuerpos. Y esperemos con el favor de nuestro Padre Celestial estar allí si perseveramos guardando los mandamientos y manteniendo la enseñanza y el testimonio de nuestro Mesías Yahoshua. Y lo vamos a buscar hacer por amor a nuestro Padre y en el nombre poderoso de su Hijo. Bendito sea nuestro Padre, al cual le pedimos esa fortaleza, ese ánimo, esa emuná, y que debemos seguir adelante deshaciéndonos, limpiándonos, purificándonos de todo pecado. Ok, eso igualmente lo dice cuando hablas al respecto del último shofar, que también es una forma, vamos a llamarlo eufemismo, pero más que todo es un sinónimo para llamarle a la fiesta de Yom Teruah. Es conocida también como la última trompeta, esa fiesta. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:16. Solo a través de la resurrección es que la muerte no se enseñorea más de nuestro Mesías e igualmente de aquellos que murieron en el Mesías. Eso está en Romanos 6:9. En Apocalipsis 1:18 oímos a Yahoshua mismo proclamando que él había muerto. Aún la palabra griega, que es necros, y sin un artículo, denota personas que una vez estuvieron vivas, pero que ahora no están vivas. Son personas muertas en vez de cuerpos muertos. Observe, 3 días más tarde, después de su resurrección, las mujeres fueron a su tumba, pero no encontraron el cuerpo del Salvador. ¿Por qué no? Porque la resurrección incluye un cambio en el cuerpo, su sustancia inmortal. El profeta Isaías escribe de la resurrección: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Muchas personas piensan que nuestro Mesías está en el cielo siendo un espíritu solamente, que él no está en el cuerpo. Claro que está en el cuerpo. Él está con su cuerpo allí, a la diestra del Padre, porque ahora es un cuerpo inmortal, glorificado. Entonces eso es lo que también se nos promete a nosotros. Y él, cuando estuvo delante del Padre, ese día, el primer día de la semana, que era la fiesta de Bikurim, donde al mismo tiempo donde se presentaba en el templo la gavilla mecida para comenzar la cuenta del Omer hacia Shavuot o Pentecostés, entonces él se presentó delante de nuestro Padre como el Bikur de la resurrección, la primicia de la resurrección, el primogénito de entre los muertos. Y obviamente baja después y está con sus discípulos 40 días y les dice que se queden en Jerusalén porque faltaban pocos días para la fiesta de Shavuot, porque son 50 días desde Bikurim hasta Shavuot, tiempo en el cual él estuvo dando nada más y nada menos que un doctorado a todos sus discípulos acerca de lo que es el reino aquí en la tierra a través del gobierno de su majestad Yahoshua nuestro Mesías, el cual anhelamos que venga pronto. Séptimo punto, inmortalidad y humanos.
En Romanos 2, 6 y 7 dice, vemos otro caso de inmortalidad. En este pasaje investigamos la inmortalidad, cómo se relaciona con el hombre. En el verso 6 nos dice que Yahweh pagará a cada hombre conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si el alma no muere, una pregunta acá, si el alma no muere, ¿por qué buscar la inmortalidad y vida eterna si ya la poseemos? Los últimos dos lugares donde encontramos la palabra inmortalidad está en 1 Corintios 15, en el capítulo de la resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio. Es el verso 51 y al 54. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. El enfoque aquí es en la resurrección del cuerpo. Pablo escribe en el verso 44 que hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. La inmortalidad implica ponerse algo, no perpetuarse. Lo natural y lo espiritual no coexisten. Lo espiritual debe ser sobrepuesto, lo cual requiere un acto dinámico fuera de nosotros para lograr tal cambio sobrenatural. Nosotros los humanos no poseemos el poder para hacerlo en y por nosotros mismos. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? Dice Salmos 89, 48. Sepulcro también es una forma para traducir la palabra hebrea Sheol. Punto número 8. Muerte como un sueño profundo. Diferente a las creencias paganas, usted no puede encontrar en ningún lado en las Escrituras donde la muerte sea una puerta automática a otra vida. Los siguientes pasajes revelan que cada conciencia cesa al morir. Dice Salmos 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Salmos 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Muy importante, Salmos 146:4, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto contradice la tradición cristiana que una persona cuando muere, el alma queda consciente, pensando, porque cuando hablamos de conciencia es una actividad de pensamiento. Entonces se piensa en la tradición que cuando una persona muere, el alma queda, como es inmortal según lo dice la tradición cristiana, entonces queda pensando y queda, en este caso si va al infierno, va a estar recordando todo lo malo que hizo, y si va al cielo, va a estar igualmente pensando en todas las cosas buenas que hizo. Eso es lo que dice la tradición cristiana, pero incluso la misma Escritura lo contradice este tipo de conceptos. ¿Por qué? Porque dice que en el mismo día que se pierde su espíritu, su aliento, y vuelven al Sheol o a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Nuevamente Salmo 146:4. En Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. En el punto 9, morir es comparado al dormir. Primero el punto 8 fue muerte como un sueño profundo. Y el punto 9, ahora vamos a ver lo que dice que morir es comparado al dormir. Job 7:21 dice, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Hechos 7:60 dice, y Esteban, puesto de rodilla, clamó a gran voz, Maestro, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora vemos Hechos 13:36, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hechos 13:36.
Primera de Corintios 15:20 dice, Pablo llama a Yahoshua, el Mesías resucitado, la primicia de aquellos que durmieron, y luego los que son del Mesías en su venida. Todos estos pasajes hacen de notar que dentro del concepto bíblico era un eufemismo para la muerte. Cuando se dice que una persona, cuando la persona moría, se le decía duerme, durmió con sus padres. Entonces es un eufemismo para la muerte. Punto número 10 dice Enoc y Elías, ¿vivos en el cielo? Antes de ello quiero leer un pasaje, dice Juan 3:13, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, acá nuestro mismo Mesías que bajó en ese momento del cielo, que dijo, yo no he visto a nadie que haya subido allá, que alguien esté en el cielo. Nadie ha subido al cielo. Yo lo digo porque bajé de allá. ¿Quién dijo eso? Estoy parafraseando las palabras de nuestro Mesías. Pero nuestro Mesías dijo que el que estaba allá en ese momento, él hablando en tiempo presente, nuestro Mesías explica que el que estaba allí, al lado del Padre, en el cielo, nunca vio a nadie que haya subido al cielo. Entonces, ¿por qué muchos dicen? Porque recordemos que Elías, Eliyahu, Hanaví y Hanoch o Enoch, obviamente, según las crónicas, estuvieron muchos siglos antes de que nuestro Mesías viniera en carne. Entonces, ¿sería que no se coincidieron con nuestro Mesías en el cielo? Porque, no sé, nuestro mismo Mesías dijo con sus palabras que nadie había subido al cielo. Dicho esto, entonces, la tradición enseña que Enoc fue al cielo. Pero ahora vamos a ver rápidamente, porque ese no es el tema, y para poder explicar esto a profundidad se nos puede ir bastante tiempo. Pero ¿no dice la carta de los Hebreos 11:5 que Enoc fue traspuesto para no ver muerte? La palabra traspuesto es, vamos a decirlo de esta manera, no significa que no murió, significa que fue trasladado. Incluso en el griego es la palabra metatitsemi, y significa trasladar. No significa que no fue que no murió, sino que Yahweh simplemente lo trasladó a un lugar diferente. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:13 nos dice que Enoc murió junto a Abraham, a Isaac, a Jacob y una multitud de otros, sin haber recibido las promesas de vida eterna. Porque seamos claros, si es que Enoc y Elías están en el cielo, deben de tener vida eterna. Pero ellos no tuvieron la promesa de la vida eterna, no recibieron la consumación de los pactos en cuanto a Abraham vino, ni recibieron la vida eterna prometida, cosa que se nos promete a nosotros. El tiempo es futuro condicional. Él no morirá, significando la segunda muerte tras el juicio. Eso es de una u otra manera lo que quiero explicarle. Es que una cosa es que Enoch haya sido traspuesto o fue trasladado o fue muerto de una manera en la cual no vio la muerte. ¿Qué significa esto? Hay un concepto bíblico que siempre yo lo repito, hay un concepto bíblico que significa que murió por un beso de Elohim o no vio la muerte por un beso de Elohim. Y eso es lo que le ha sucedido a muchas personas, o bueno, a pocas personas que yo haya conocido o haya sabido, en las cuales se acostaron a dormir de los más tranquilos y murieron, ni se dieron cuenta, no vieron la muerte. No tuvieron oportunidad de ver la muerte, de sufrir, de saber que iban a morir, incluso sino simplemente se acostaron como normalmente lo hacían y murieron sin sufrir. Eso es lo que se conoce en la cultura bíblica como que murió por un beso de Elohim, que no vio la muerte. No significa que no murió, significa que murió de una forma tranquila, que no vio la muerte, no sufrió, ni siquiera tuvo temor de la misma. Entonces, si Enoch estuviese en el cielo, que Elohim se lo haya llevado para el cielo, entonces nuestro Mesías, ¿qué dijo? No pudo, debe ser que no tuvieron chance de saludarse.
en todo ese tiempo, pero nuestro mismo Mesías dijo que nadie había subido al cielo. Vamos a ver el caso de Elías. Eso va a ser un tema posterior y esperemos explicarlo con mucha más profundidad o estudiar otros temas de otros maestros para poder avanzar o ampliar un poco más el concepto. A ver, ¿qué de Elías en 2 de Reyes 2, 9 al 11? No fue llevado al cielo por un carro de fuego con caballos de fuego con caballos de fuego. Si él lo fue, entonces evidentemente el servicio de correos tiene una oficina del cielo. Porque en 2 de Crónicas 21:12 llegó una carta de Elías. Si mal no recuerdo, fueron 10 años después de lo sucedido, de que un carro de fuego lo haya separado a Elías y al Nabí Elisha o Eliseo. 10 años después, un rey recibe la carta de Elías. Vamos a leer 2 de Crónicas 21:12. 2 de Crónicas 21:12 y dice: y le llegó una carta del profeta Elías que dice: Yahweh el Elohim de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, el rey de Judá, etcétera, etcétera. Esto sucedió aproximadamente 10 años después de que Elías haya sido llevado en dirección al cielo. No que fue llevado hacia el cielo, no. O me explico, no que haya sido llevado donde está nuestro Padre, donde estaba en ese momento nuestro Mesías y todo su concilio celestial. No, sino que fue llevado en dirección al cielo. En realidad él estuvo de nuevo en la tierra después de su ascensión, escribiéndole al rey Joram y diciéndole que por su mala conducta él iba a ser castigado. Finalmente vamos a ver por acá el punto número 11. No muchos quieren obedecer. La mayoría de las personas no quieren al Padre Celestial. Ellos quieren a un abuelo celestial, un ser bueno y señil, cuyo plan para el hombre consiste en simplemente decir en el análisis final: todos pasaron un buen tiempo. ¿Cuántas veces en cuestiones de obediencia la gente escoge enfocarse en la gracia de Yahweh y se olvidan de sus muchos otros atributos, tales como su rápida justicia, su intolerancia hacia el pecado y su pronta venidera erradicación de la maldad y de los hacedores del mal en este planeta? Que usted se ha encontrado digno de reinar con el Mesías Yahoshua cuando Él regrese a establecer su reino en la tierra. Y los hombres por todas partes encontrarán por fin verdadera felicidad y paz a través de la obediencia a su Creador. Por ende, amados hermanos, debemos limpiarnos de este tipo de conceptos, saber lo que realmente dice la Escritura, confrontar y afrontar todos estos temas con seriedad, eliminando de nuestras conciencias todos estos pensamientos que han truncado realmente la verdad, porque no es un pañito de agua que sepamos o quedarnos con la mentira, sino es saber la verdad y estar firmes, porque la verdad da madurez, perfecciona al ser y ayuda a que seamos libres de la contaminación y firmes para esperar la gran prueba, a los cuales muchos no la van a sobrellevar, muchos no la van a poder pasar. ¿Por qué? Porque están inmersos en estos conceptos que lamentablemente han traído desgracia, han traído corrupción a lo que es las Escrituras y que lamentablemente, entre muchas cosas, han desestimado el gran poderío y de una manera muy subliminal o de una manera inconsciente, muchos de los que enseñan todo este tipo de conceptos lamentablemente están haciendo quedar mal a nuestro Padre, llamándolo, incluso colocándolo en un plano como lamentablemente lo hacen los ateos o aquellos que dicen es que el Dios del Antiguo Testamento era un ser malo, asesino, criminal. De esa misma manera lo colocan. Obviamente eso es falso y realmente no entienden ni siquiera la justicia del Todopoderoso, pero obviamente también así lo colocan en ese plano, no directamente, pero sí indirecta e incluso inconscientemente, colocan en ese estado todos aquellos que creen conceptos como el infierno, como se enseña en la tradición cristiana, como la muerte o como la inmortalidad del alma enseñada por los helenistas como Platón. Entonces le invito a que no se pierdan los próximos estudios, que estudie los temas anteriores y que siga profundizando y que pueda hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios al respecto por los canales ya sabidos.
De una u otra manera, pues estaremos profundizando más en estos temas para que podamos tener luz y atar cabos, no olvidarnos que las escrituras tienen un contexto y que ese contexto siempre nos debe llevar a la magnificencia de nuestro Padre Celestial, a no negar sus atributos y a entender su plan de restauración, su plan de perfección, de sanidad para la humanidad, de resurrección y de restauración de la humanidad. Y para ello también tenemos que entender lo que es el tema de la muerte. Amados hermanos, que Yahweh Sebaot les bendiga y les guarde en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yahoshua, y que en todo momento sea propicio y favorable para todas sus necesidades. Bendito sea nuestro Padre al cual servimos y en cuya presencia estamos. Shalom, shalom ubrajot, paz y bendiciones para todos.